Todos los años, durante el mes de marzo, se recuerda aquella gesta histórica que fueron los Juegos Deportivos Panamericanos de 1995. Pero en este 2020 la situación es particular, se cumplen 25 años del desarrollo de aquellos juegos que cambiaron definitivamente la historia para el deporte de Mar del Plata. Fue una ceremonia inaugural el 11 de marzo y a partir del 12 comenzaron las disciplinas hasta el día 26 del mismo mes, donde se dio el cierre. Era la segunda vez históricamente que Argentina era sede de un juego panamericano, después de los primeros organizados en 1951 en Buenos Aires. Era un juego especial, era un juego particular y también con una historia muy especial, que se remonta quizás en sus inicios al 1 de julio de 1986, cuando el entonces intendente Ángel Roy, junto con la municipalidad de General Pueyrredón, recibieron una carta del Comité Olímpico Argentino que invitaba a la ciudad de Mar del Plata a presentar candidatura para los Panamericanos de 1991. La situación entonces llevó a que se convoque a diferentes actores del orden local, por ejemplo el presidente de la Asociación Marplatense de Atletismo Jorge de la Canale y al juez internacional Rubén Aguilera, para empezar a diagramar cómo se iba a dar en definitiva la postulación de Mar del Plata. Era una oportunidad que en aquel momento no se podía perder, no se podía desperdiciar, y empezaron a trabajar en consecuencia. Hubo reuniones, hubo trabajo mancomunado, hasta que llegó el momento en que se aceptó la convocatoria y se empezó a trabajar en los aportes económicos y profesionales para tener documentación audiovisual y gráfica para llegar a la reunión del Comité Olímpico Argentino el 10 de septiembre de ese mismo año, de 1986, en Capital Federal. Allí, el Comité Ejecutivo tenía que optar una ciudad que represente a la Argentina, y con una delegación que estaba presidida por el entonces intendente Roig, fueron allí a disputar ese lugar Córdoba, Rosario y Mar del Plata. La manera en la que se presentó el trabajo, el aval de las instituciones fue tan contundente que Mar del Plata entonces fue elegida como candidata para representar a la República Argentina en aquella sede de los Juegos Deportivos Panamericanos de 1991. Eso debían presentarlo ahora en la asamblea de la ODEPA, que era del 12 al 14 de noviembre en Barbados, ese mismo año de 1986. Ya se disponía de una serie de escenarios mínimos, pero se sabía que el desafío más grande era empezar a diagramar lo que iba a ser la construcción de diferentes escenarios para tener todas las disciplinas abarcadas, además de las subsedes que también requerirían su trabajo. Pero había un paso previo, claro, les vengo diciendo que la postulación inicial era para 1991. Con el trabajo que tenían, con lo que habían recopilado, se presentaron para competir contra La Habana, Cuba, que era la otra sede que pisaba fuerte. Bueno, había que ir entonces a Barbados a tratar de pelear por ese lugar en definitiva. No había mucho dinero, no había mucho presupuesto, y por eso la delegación que representó a Mar del Plata estuvo conformada por 5 representantes que fueron a defender esa postulación. El propio intendente, Ángel Roig, Elgar Ruberto, secretario de Turismo, Juan Carlos de Rosa, director de prensa, Jorge de la Canale, presidente de la Asociación Marplatense de Atletismo, y el mencionado Rubén Aguilera como juez internacional. Mar del Plata en aquel momento planteó que entendía que La Habana no debía participar en esa puja conforme al estatuto de la ODEPA. No era de la zona que le correspondía, y se sumó otra cuestión. En los Juegos del 87, los que se iban a hacer el año siguiente, los tenía que hacer Chile, pero renunció. Después también renunció Ecuador, que era otra de las alternativas, y le hubiese correspondido a La Habana, pero la ODEPA directamente le dio los Juegos del 87 a Indianápolis, la ciudad de los Estados Unidos. A todo esto se agregó la siempre mencionada política, ¿no? Había algunos delegados americanos, representantes de islas subsidiadas por Norteamérica, que no querían que los Juegos se realicen en aquel momento en Cuba. Mar del Plata, queriendo ganar su candidatura oportunamente,
lo que hizo en aquel momento fue insistir en que había que cumplir con los reglamentos. Lo contrario significaría invalidar la existencia de la ODEPA, que para eso se había creado. La delegación cubana, que estaba allí presente, indicó que si no le daban los Juegos del 91, no iban a participar en los Juegos de Indianápolis, iban a hacer un boicot en 1987. Los cubanos en aquel momento eran la segunda potencia americana en deportes y eso a la ODEPA no le servía demasiado. ¿Cuál fue la alternativa? Bueno, apareció el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, un señor que se llamaba Germán Riekehoff, y durante la asamblea le pidió a Mar del Plata, a la delegación de 5 personas, que analizara la posibilidad de bajar la candidatura. Allí fue donde Roig pidió un cuarto intermedio, charlarlo, discutirlo, y después regresó y en un discurso, que definen como emotivo aquellos que pudieron escucharlo, informó que Mar del Plata se bajaba de la candidatura a favor de La Habana, entendiendo las razones del pueblo cubano, pero debía llevar una respuesta a la vez a la comunidad marplatense. Allí se hizo un pacto de honor por parte de los delegados asistentes de la ODEPA, donde Mar del Plata se haría cargo de los Juegos del 95, cerrando las candidaturas, y entonces los Juegos del 91 irían a parar a La Habana, Cuba. Eso se cumplió y fue reconocido incluso por ODEPA, directamente en la persona del entonces intendente Ángel Roig, y así fue que Mar del Plata, de ir a pelear por una sede para el 91, terminó tomando la sede de 1995. Rubén Aguilera, que estuvo allí presente, a quien citábamos en reiteradas oportunidades como protagonista de este hecho, lo que hizo fue recordar aquí en Marca Deportiva y para nosotros el significado que tuvo en aquel momento la candidatura de Mar del Plata, el desarrollo de los Juegos y el legado de los Juegos Panamericanos, también teniendo a Rubén Aguilera como parte de aquel primer comité panamericano. Los Juegos Panamericanos del 95 fueron el más grande acontecimiento vivido por Mar del Plata en el siglo pasado. Su concreción llevó casi 10 años de esfuerzos por cristalizar el sueño de unos pioneros al cual prontamente se sumó la comunidad toda. Los Juegos dejaron como legado una infraestructura que a 25 años se sigue utilizando: el Polideportivo Islas Malvinas, el Velódromo Julio Polet, el Natatorio Alberto Zorrilla, el Estadio Atlético Justo Román, el de hockey sobre césped, la pista de remo. Siguen estando allí, y la puesta en valor del patinódromo y del estadio José María Minella, que había quedado del Mundial 78. Estas obras, como las muchas que se hicieron en el barrio circundante, de servicios y mejoras, asfalto, cloacas, desagües, comunicaciones, etcétera, hoy parece que siempre estuvieron allí. Sin embargo, costaron muchos esfuerzos. Debieron sortearse intereses de todo tipo, la injerencia política, las envidias. Si usted nació después del 95 o era muy chico por aquellos tiempos y quiere saber qué fue lo más importante que quedó de los Juegos, párese en el Parque Municipal de los Deportes y mire a su alrededor. Estará observando el legado de una generación que creyó que era posible hacerlos. Eso, y los hermosos días que los marplatenses vivimos, aquellos días inolvidables de marzo del 95, no podrán ser borrados de nuestro corazón y afloran cada vez que los recordamos, con la misma emoción de siempre. Después estaba el Copán, que era otro de los elementos importantes, conformar un comité panamericano que en definitiva para aquel evento de 1995 desarrollara una enorme cantidad de desafíos, porque era el juego más grande que se estaba organizando hasta ese momento en cantidad de deportes y además en cantidad de deportistas. Había un alojamiento para deportistas en el complejo de Chapadmalal, el estadio en ese momento Ciudad de Mar del Plata, posteriormente José María Minella, el San Martín, estaba terminándose la construcción de Once Unidos y su gimnasio, y tendría que construir un centro de convenciones, un estadio cerrado para el básquetbol, boxeo y voleibol, y el complejo de natación. Ese estadio, para 10.000 personas, tendría un costo aproximado de $5 millones en la época, un complejo de natación de $6 millones, un velódromo de 2 millones, una pista sintética de atletismo que tendría un costo de $300.000, y todo eso
llegaba a una cifra final aproximada de unos 13 millones y medio de dólares que se debían gestionar con la participación, por supuesto, de la provincia y de la nación, que ese fue el principal trabajo que se fue desarrollando, incluso a posteriori, cuando cambió el intendente y bueno, se debió empezar a trabajar en esa construcción. Claro que allí estuvo encargado de desarrollar todas estas obras el arquitecto Alejandro Bolgeri, que también aquí y para Marca Deportiva recordó aquella gesta de los Juegos Panamericanos y específicamente el trabajo que realizaron con el Comité Panamericano en los escenarios. En principio Copán estaba formado, el último Copán estaba formado por tres entes que era nación, provincia y municipio, que hacían los aportes correspondientes para la realización de las obras. Las obras entre nuevas, que tenían que ser por una determinación muy seria que había surgido en el seno de Copán, tenían que realizarse todas en Mar del Plata. Y las otras obras, que eran acondicionamiento, ampliaciones, modificaciones o puesta en valor, podían hacerse en otros lugares. Como el tiempo fue pasando y nunca se comenzaban a realizarse y nos iban agregando algunos deportes más a los originales, se llegaron al número en total, entre obras nuevas, remodelaciones, etc., un total de 92 obras en 7 ciudades. Las ciudades fueron Mar del Plata, con sus sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, Tandil, Miramar y Necochea. Entonces, todos esos trabajos pasaban por la gerencia de infraestructura, el gerente era yo, y al final trabajamos con unos 63 profesionales de distintas especialidades, ingenieros, diseñadores, porque también hicimos el diseño de los elementos utilizados en los juegos, tales como los podios de premiación, la antorcha panamericana, las medallas, los elementos como banners, diseño de todo tipo, la publicidad, y también hicimos la pira panamericana que le encendió a La Vega. Dispusimos de un tiempo bastante corto, pero la gente trabajó muy bien, un equipo que se puso al hombro los juegos, y entonces trabajamos en un total de unos 20 meses para hacer todas las obras que se hicieron en el campo municipal de los deportes, más el estadio que se hizo en Chapamaral, y por supuesto todos los acondicionamientos que teníamos que hacer fuera de Mar del Plata y fuera de la ciudad de Mar del Plata. Sobre todo en Buenos Aires, que donde tuvimos la villa en el Colegio Militar de la Nación, bowling, racquetball y otros deportes, por supuesto. Después de tanto tiempo que pasaron, a uno le van quedando algunas situaciones particulares, pero fundamentalmente el recuerdo más lindo fue haber terminado las obras con tiempo. Nadie creía que se podían realizar las obras con este tiempo. Obras importantes como el patinódromo, el velódromo, el polideportivo. Entonces, cuando uno pensar el tiempo que tuvimos, la forma de trabajo y cómo terminaban los juegos, realmente uno se emociona y piensa que trabajó con muchas ganas, con un equipo muy bueno, pero con una firme convicción que era llegar a ser los mejores juegos que se podían hacer con el tiempo, con la economía que existía y con todo lo que teníamos a mano. Y sin lugar a dudas, me pone muy contento el pensar que le dejamos este hito, o estos hitos que fueron las obras que representaron un antes y un después de la ciudad de Mar del Plata, porque independientemente de que quizá no están en las mejores condiciones, durante mucho tiempo fueron usados para mucha competencia y de buena calidad. Así que eso también es un buen recuerdo que ha quedado para mí. Bueno, allí el arquitecto Bolgeri, ¿no? Uno de los grandes partícipes también de aquel inicial Copán, encabezado y presidido por Juan Carlos de Rosa,
con el ya fallecido Fernando Rodríguez Facal, también como vicepresidente, el secretario Esteban Maki, Rubén Aguilera y Carlos Palumbo como prosecretario y tesorero respectivamente, más las áreas de planeamiento, infraestructura, economía, finanzas, relaciones internacionales. Fue una tarea que desembocó después de casi 10 años de trabajo en una inolvidable ceremonia inaugural que tuvo presencias de excelente nivel como Joao Belange, presidente de FIFA, Pelé, que estuvo allí también, Edson Arantes do Nascimento, el presidente de la Nación, en aquel entonces Carlos Saúl Menem, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, entre otras grandes figuras que se hicieron presentes, ¿no? Fueron en total una envidiable cifra para todos en aquel momento de más de 5.000 atletas en escena, 42 naciones representadas y un juego panamericano que realmente en aquel momento marcó históricamente a la ciudad y al país. Pero claro, para Mar del Plata hoy todavía tenemos los resultados de aquel trabajo vivos, latentes en cada fin de semana deportivo cuando nos acercamos a disfrutar de las diferentes disciplinas en Mar del Plata y vemos cómo el Parque Municipal de los Deportes sigue vigente, aún, como decía Bolgeri, por ahí con algunos escenarios que no están en las mejores condiciones, pero sí saber que en aquel momento para Mar del Plata fueron escenarios de lujo y que permitieron desarrollar un inolvidable juego deportivo panamericano en aquel 1995. Hoy, a 25 años, todavía hay muchos jóvenes, mucha gente que trabaja dentro del EMDER, muchos deportistas que concurren al escenario y no han podido vivir, solo han escuchado hablar o han visto imágenes de aquel juego panamericano que hoy recordamos a 25 años en una fecha tan significativa para el deporte de la ciudad de Mar del Plata. El primer capítulo de estos especiales, después dedicaremos otro capítulo importante a los deportistas de Mar del Plata que estuvieron presentes y que contaron aquí a Marca Deportiva sus experiencias y sus mejores recuerdos, pero merecían los 25 años de estos Juegos Panamericanos un recuerdo de aquella gesta justamente que permitió durante casi 10 años de completo trabajo, con pocos recursos, tratando de ingeniárselas como hacemos habitualmente los argentinos, un recuerdo deportivo hermoso para la ciudad de Mar del Plata que aún permanece latente y los propios marplatenses debemos mantenerlo de esa manera.